Bienvenidos amigos a este espacio que dedicamos a las próximas elecciones del 26 de mayo. Hoy entrevistamos al candidato de la coalición Más Andalucía, Costa del Sol si puede, Podemos 15M. Conversamos con Francisco Martínez Ávila. Señor Ávila, bienvenido. Buenas noches, Juan Diego, es un placer estar aquí. Cuéntenos, ¿por qué se presenta a las elecciones? ¿Qué cree que puede aportar a Mijas y a los mijeños? Bueno, pues podemos aportar, aparte de la experiencia de estos 4 años, podemos aportar lo que es municipalismo. ¿Y qué es municipalismo? Municipalismo es un partido que se preocupa exclusivamente por Mijas, es decir, nosotros no dependemos de absolutamente nadie para establecer pactos o acuerdos puntuales con otras fuerzas. Y lo que nos ha hecho además también merecedores de una atención especial, no solo por parte de esta casa, sino por casi todos los medios a nivel nacional. Nuestra lucha firme y comprometida contra lo que es la corrupción y a favor de los servicios sociales y de proponer medidas en este municipio, como ha sido, por ejemplo, la rebaja en el impuesto a los vehículos eléctricos del impuesto precisamente de circulación de más del 90%, lo que son puntos de carga para coches eléctricos, lo que son parques inclusivos, lo que es el entoldado de toda la calle Málaga de Mijas Pueblo, o lo que es también muy importante, que gracias a nosotros no se celebran espectáculos con animales aquí en todo el municipio. Es decir, nosotros formamos parte de esas candidaturas del cambio que irrumpieron en el 2015 en toda España, en ayuntamientos de toda España, y realmente hemos cambiado muchísimas cosas y vamos a seguir cambiándolas. Durante estos últimos 4 años hemos conocido su partido, Costa del Sol si puede. Sí. Concurre a las elecciones también con Más Andalucía, Podemos 15M. ¿Qué puede decirnos de estos partidos? Bien, Más Andalucía es un partido que está compuesto por una serie de personas, lógicamente comprometidas con toda Andalucía. Es un partido de corte regionalista, dentro del cual, o personas que lo conforman, está Cristóbal González, que fue concejal en el Ayuntamiento de Fuengirola muchísimos años y además es un destacado miembro andalucista, puesto que nosotros también nos consideramos andalucistas. No quiere decir eso que seamos ni independentistas ni nacionalistas. Sí defendemos lo que es una seña característica de lo andaluz, pero dentro del conjunto de toda España, que es como tiene que ser. Y Podemos 15M, ¿por qué? Bueno, pues porque nosotros somos los herederos de ese Podemos, del 15M, de ese movimiento del 15M que fue el que levantó a muchísima gente de los sillones de sus casas. Tenemos que recordar que, bueno, lo que está pasando ahora mismo con algunas fuerzas políticas que se están desinflando además de una manera estrepitosa, y nosotros nos hemos mantenido fieles a esos principios, es decir, hemos luchado contra la corrupción, hemos impulsado lo que son los servicios sociales, la inclusión, la diversidad. Nos mantenemos fieles a todos esos principios y qué mejor manera de representarlo que ir todos en coalición, que además no solo se presenta aquí, sino que nos presentamos en bastantes más municipios de la Costa del Sol. Señor Ávila, desde Podemos Mijas se ha dicho que votar a Costa del Sol si puede no es votar a Podemos. ¿No hay cierta confusión entre Podemos, sí, Podemos 15M? Bueno, vamos a ver, Podemos ahora mismo todo el mundo sabe lo que se ha convertido. Es un partido que ha apoyado a independentistas, es un partido que ha tenido una deriva especialmente peligrosa y es un partido que, dependiendo de dónde estuvieran, querían hacer unas cosas o querían hacer otras. Nosotros nos hemos mantenido fieles a los principios de ese Podemos original, el Podemos donde estaba Sergio Pascual, el Podemos de Rejón, que es el mismo Podemos de Manuela Carmena. Nosotros aquí somos los que representamos precisamente, y de ahí también el nombre de Más Andalucía, lo que es el espíritu de Más Madrid, de esa gente, es decir, de Sergio Pascual, Manuela Carmena, Íñigo Errejón, que son en definitiva la gente con la que además estamos en contacto, y de hecho yo me comunico prácticamente todas las semanas con Nacho Murgui, que es el primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Madrid, con el cual intercambio un montón de ideas políticas de aplicación en ambos municipios. Lógicamente en Mijas de una forma distinta a lo que puede ser en Madrid o viceversa, porque lógicamente Madrid es muchísimo más grande, pero no dejamos de ser partidos además municipalistas. 4 años dan para mucho, para muchísimo, para hablar de muchos temas, pero en su discurso, en su mensaje, hay ciertos temas clave. Sí. Uno de ellos, servicios sociales. Sí.
cómo están los servicios sociales de Mijas y qué propone para mejorarlos. Bueno, vamos a ver, los servicios sociales de Mijas se han caracterizado ahora mismo, y no por su personal, ¿vale? Pues su personal sí me consta que es excelente y además son unos magníficos profesionales, sino por quien lo ha dirigido. Los servicios sociales ahora mismo en Mijas son un desastre. Son un desastre porque no podemos tener, por ejemplo, casos como personas que van a solicitar una ayuda de emergencia y se les paga 6 meses después. Yo mismo le pregunté a la concejala del área, Mari Carmen Carmona, que por cierto ahora va en el puesto número 11 en la lista de ciudadanos, castigada además. Le pregunté por qué está tardando o por qué están tardando tanto estas ayudas, y la respuesta era siempre la misma. La culpa es del interventor. A mí, sinceramente, me da igual de quién sea la culpa, y personalmente no considero que la culpa la tenga este señor, sino que el trabajo que ella ha desempeñado ha sido tan absolutamente infructuoso que ha tenido a todas estas personas esperando meses por una ayuda de emergencia. Pero es que voy más allá. Han tenido el cadáver de un indigente en el hospital de Marbella 9 meses, porque no había dinero para pagar su entierro, con 125 millones de euros que tenemos en el banco. Eso no es lógico, tampoco. Hay una única psicóloga que tiene que atender a víctimas, o en este caso a usuarios de todas las clases. Tampoco es de recibo. Es decir, no tenemos unos servicios sociales eficaces, ágiles, rápidos, además humanos. Es decir, no puede ir una persona a servicios sociales y encontrarse con lo que es el muro de la burocracia. Eso no puede ser. La respuesta de servicios sociales tiene que ser inmediata. Si alguien va a servicios sociales es porque le hace falta ayuda, y además le hace falta ayuda inmediata. Y eso no está sucediendo. Nosotros eso sí lo vamos a cambiar. De hecho, una de las cosas que, por ejemplo, llevamos en el programa es la dotación del personal suficiente como para que haya unidades especializadas en violencia de género, cosa que ahora mismo no hay. De hecho, una víctima de violencia de género me ha dicho específicamente: Curro, habla de mi caso, si te hace falta. Pues yo he sido usuaria de servicios sociales, soy víctima de violencia de género y no hay una unidad de psicología específica de violencia de género. Y ojo, que no hablo de los profesionales, que son los que componen todos los servicios sociales, sino que es que el mismo o la misma profesional se tiene que ocupar de absolutamente todo, y eso es lo que no es bueno. Es decir, tenemos que especializar las unidades de trabajo social que hay, y además tenemos que agilizar los trámites. Una persona que va a pedirte vales de emergencia para alimentos, por ejemplo, no le puede estar contando a cada trabajador o trabajadora social cada vez que va qué es lo que le pasa y por qué le hace falta que le den un vale de emergencia para poder comer. Nosotros eso también lo vamos a cambiar con la implantación de un sistema informático con el cual, con una tarjeta, el trabajador o la trabajadora social que lo vaya a atender sepa en todo momento qué es lo que le pasa a esa persona y por qué esa persona está solicitando una ayuda específica, la que sea. También vamos a poner en marcha, porque no la llegaron a poner nunca en marcha, lo que es la oficina de ayudas al alquiler, que en un principio se llamaba Oficina de Ayudas al Rescate Ciudadano. En Mijas hay desahucios por impago de alquiler, hay gente viviendo en casas ocupadas. Y esa oficina en el 2018 no dio ni una sola ayuda y estaba dotada con 250.000 euros. En Mijas hay gente que pasa hambre. En Mijas hay gente a la que le cortan la luz, a la que le cortan el agua. Nosotros no vamos a dejar que eso pase y, de hecho, llevamos todas esas medidas, lo que son las medidas propuestas en nuestro programa, para que no se le corte el agua a la gente, para que no se le corte la luz a la gente, e incluso vamos a crear y a impulsar lo que es un albergue para indigentes y un comedor social. Porque todo ese tipo de medidas hacen falta en Mijas. Por mucho dinero que Mijas tenga guardado en el banco, hay gente que sigue pasando necesidad. Y eso nosotros lo vamos a atajar además de golpe. Señor Ávila, explíquele usted lo del dinero en el banco. Sí. Se habla mucho de ello. ¿Cuánto dinero tiene Mijas en el banco? ¿Por qué no gasta más si hace falta? A ver, no se gasta por una cuestión muy simple: la propia incapacidad del equipo de gobierno de gestionar sus propios proyectos. Cuando empieza el año se parte con un presupuesto inicial, vamos a poner que son 100, y en ese presupuesto viene especificado en una serie de partidas, hasta sumar esos 100, en qué se va a gastar el dinero. Aquí en Mijas sí, se va a gastar el dinero en muchísimas cosas y al final no se hace absolutamente nada.
No entiendo por qué, por ejemplo, en el año 2017 se hizo una modificación de crédito, que eso es coger el dinero de un sitio que está destinado a una cosa específica para ponerlo en otro y destinarlo a otro asunto, a finales de aproximadamente octubre, con los plazos además de contratación que se llevan, que son muy lentos. Es decir, sí, se anuncian muchísimas cosas, pero en la práctica, ¿qué se ha hecho? Nada, porque incluso el plan de asfaltados hemos visto como muchísimas calles de las lagunas estaban asfaltadas, pero se pasaban meses sin que las pintaran, porque tampoco había pintura. Es decir, el equipo de gobierno no gestiona, sí anuncia, pero nunca ha gestionado, y ese es el mayor problema, que no se ha gestionado. Anunciado sí, pero nunca se ha gestionado. Y por eso hay tantísimo dinero en el banco, porque al no gestionar, todo ese dinero se empieza a acumular en el banco. Y se habla tan alegremente como, por ejemplo, pues decir, no, si vamos a hacer a lo mejor un polideportivo. Sí, lo dicen, lo anuncian, como por ejemplo el gran parque que anunciaron en el 2015, del cual no se ha movido ni una piedra en 4 años. Entonces esa es la diferencia. El equipo de gobierno anuncia, pero no gestiona. Y por eso tenemos tantísimo dinero en el banco, porque no se gasta el dinero en mijas. Hay problemas en la limpieza, hay problemas en la seguridad, y no por la policía, ¿vale?, sino porque faltan precisamente efectivos para la policía. Hay problemas de alumbrado, hay problemas de asfaltado, hay problemas de casas a las que les hace falta una rehabilitación urgente, y no hacen nada, absolutamente nada. Hablando de dinero, no ha habido pleno en el que no se haya hablado del plan del pago medio a proveedores, sí, del tiempo que se tarda en pagar a los proveedores, sí. El plazo que hay por ley legal se ha incumplido durante los últimos 4 años. Usted, si estuviese en su mano, ¿qué haría para solventar esto? Porque no se ha conseguido en 4 años. Claro. Vamos a ver, ¿por qué hay esa incapacidad manifiesta del equipo de gobierno para pagar facturas? Primero, porque no hay un procedimiento de control por parte del equipo de gobierno, porque además, todos los hemos visto en todos los plenos. No, este es el último mes que vamos a traer facturas aquí. Ya están todas las facturas contabilizadas. Esto a lo mejor lo decían en el mes de octubre, pero en el mes de noviembre seguían apareciendo facturas, en el mes de diciembre también, en enero, en febrero. Es decir, siempre están apareciendo facturas. ¿Es problema de los profesionales que en el ayuntamiento? No, es problema de que el equipo de gobierno, liderado por Juan Carlos Maldonado, por Ciudadanos, no es capaz de elaborar un plan de pago a proveedores. Y además resulta ilógico que, por ejemplo, tengamos un ayuntamiento como el de Benalmádena, con una deuda de cerca de 80 millones de euros, cuyo periodo medio de pago es inferior a los 30 días que marca la ley, y que el Ayuntamiento de Mijas, con más de 100 millones de euros en el banco, esté en 55 días, es decir, tarde 2 meses, el doble de lo que indica la ley en pagar. Es ilógico. Eso que denota incapacidad manifiesta del equipo de gobierno, es decir, no están gestionando. Volvemos a lo de antes. Ellos sí anuncian, pero no gestionan en absoluto. Y por eso, precisamente, se llevan a lo que es el pleno esta figura de la que yo siempre me he quejado, que es el extrajudicial de crédito. Es decir, ese es un procedimiento para evitar llegar a los tribunales y pagarle al proveedor antes de que éste ponga una demanda o una querella o una denuncia, ¿vale? Bien, esa es la única figura que conoce el equipo de gobierno para poderle pagar a los proveedores, que en muchos casos han sido de trabajos que se han realizado deprisa y corriendo, sin seguir lo que es el preceptivo plazo, a lo mejor, de contratación y de licitación. Y no estoy diciendo que hayan incurrido en ninguna ilegalidad, pero claro, van haciendo las cosas de una manera tan absolutamente torpe que nos vemos abocados, o ellos precisamente se van abocados, a lo que es el extrajudicial de crédito y a no pagar en plazo. Formación y empleo. ¿Qué opina sobre lo que se ha hecho? ¿Cuáles son sus propuestas? A ver, la renta básica, Laura Moreno, la concejala del PSOE, que además es la número 2, ha hecho un gran trabajo, pero creo que debemos avanzar muchísimo más. Y además, de hecho, a mí no me importa reconocer los logros de los demás, puesto que están ahí y son evidentes y patentes. Nosotros queremos transformar la renta básica. La renta básica tiene que ser realmente un organismo que integre a la gente en la sociedad. El domingo, por ejemplo, en La Cala estuve hablando con algunos trabajadores de renta básica que además estaban desesperados porque ellos trabajan 6 meses y después se van 6 meses al paro, y transcurrido un tiempo ya no pueden volver a entrar en renta básica. La renta básica tiene que ser
un sitio donde una persona entre, se la forme y pueda salir al mercado de trabajo. ¿En qué nos beneficia eso a nosotros? En absolutamente todo. Una persona que tiene trabajo y está contratada por una empresa devuelve a través de sus impuestos el dinero que se ha invertido en esa persona al ayuntamiento y a toda la ciudadanía. Pues eso es lo que nosotros vamos a hacer en Renta Básica. Es decir, vamos a coger a todas aquellas personas a las que realmente les haga falta trabajar o estén en situación de necesidad, vamos a examinar por qué están en esa situación de necesidad y vamos a elaborar planes específicos y especializados para cada una de esas personas, tanto si es de formación, como si es de empleo o si es de precariedad laboral. Es decir, es ver por qué una persona no es capaz de incorporarse al mercado laboral y atajar precisamente esas carencias y devolverla al mercado laboral, es decir, al mundo laboral. Una vez que se devuelve a esa persona al mundo laboral, esa persona gana dinero, alquila una casa y compra. Y esos impuestos que ya paga alquilando una casa y comprando vuelven a revertir otra vez en los ciudadanos. Es decir, es una forma de retroalimentar un sistema que debe de transformarse. No podemos tener la renta básica que tenemos ahora mismo, puesto que eso es pan para hoy y hambre para mañana. Tuvimos un centro de formación llamado CIO. ¿Qué espera de él? ¿Tiene futuro? Sí, tiene todo el futuro del mundo. Desde aquí le quiero dar un saludo a los 5 trabajadores del CIO, por los que estuvimos nosotros, además, luchando tantos años. A ver, el CIO es uno de los poquitos complejos que hay de esa magnitud en toda Europa. Un centro de formación con un hotel-escuela de 4 estrellas, que lleva cerrado el hotel pues unos 3 años. Es impensable que en el corazón de la Costa del Sol tengamos un hotel de 4 estrellas cerrado en verano. Eso es ilógico, eso también denota la falta de gobernar, o en este caso de trabajar del equipo de gobierno. Mijas tiene que tener una planta hotelera acorde a lo que es, y no la tiene. Se tiene que hacer, lógicamente, una planta hotelera con responsabilidad y, además, de forma ecológicamente sostenible, eso siempre. Ahora bien, en el CIO tiene que venir una universidad y tiene que ser la UMA. Primero, porque yo no creo en lo que es la enseñanza privada. No podemos coger lo que es una infraestructura que se ha hecho con dinero público para dárselo a la empresa privada, y aquí en Mijas tendría que haber lo que es una escuela de hostelería, pero una escuela de hostelería que estuviera gestionada por la Universidad de Málaga. Es decir, de aquí tienen que salir titulados con su correspondiente grado universitario en todo lo que son las áreas de turismo. Tenemos que convertir al CIO en lo que fue en un principio, que era además centro de referencia internacional. Como este centro solo hay 3 en toda Europa. Y eso sí lo vamos a hacer nosotros. No ha habido nadie todavía que se haya sentado con la UMA y hayan dicho, independientemente del tiempo que hayan tardado, si tenemos las instalaciones, vamos a hacerlo. Lo que no puede ser es que el equipo de gobierno, y en este caso, tanto PP como PSOE como Ciudadanos, hubiesen estado mareando primero a los trabajadores, que estuvieran yendo años a trabajar sin cobrar su sueldo, que eso era absolutamente denigrante. Segundo, que se tuviera ese centro cerrado. Ese centro está en terrenos de Mijas y era un consorcio con una participación del 85% o del 90%, si no recuerdo mal, de lo que era la Junta de Andalucía, y un 10% del Ayuntamiento de Mijas, puesto que está radicado en terreno de Mijas. Una vez que el consorcio se disolviera, cosa que así pasó, el Ayuntamiento podía reclamar absolutamente todo lo que había en ese terreno. Es decir, a día de hoy el CIO debería de ser de todos los mijeños, de absolutamente nadie más. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Y una vez que el CIO sea de Mijas, en su totalidad, se lo vamos a ofrecer a la Universidad de Málaga, para que aquí se ponga lo que es una escuela de hostelería y turismo. Y de aquí empiecen a salir profesionales formados primero para Mijas, y una vez que ya tengamos en Mijas, para el resto de España. Pero lo que no podemos permitir es tener el CIO como se tiene. Mijas tiene el CIO muy importante, pero también tiene muchas playas y buenas. Pero cuando viene un temporal se lleva la arena. ¿Qué propone usted para acabar con esto? Vale. Ahora mismo los especialistas
no se ponen de acuerdo si realizar una serie de lo que son escolleras para evitar precisamente que cuando viene el levante se lleve toda la arena puede ser una solución o no. Yo creo que debemos de ser todos valientes, reunirnos todos los partidos políticos, pero reunirnos de verdad y además reunirnos con responsables tanto de la Junta de Andalucía como del Ministerio. Elaborar el mejor plan posible y entre todos asumirlo. No podemos permitir que venga una levantera 2 semanas antes de Semana Santa, se lleve toda la arena del litoral, destroce parte de lo que es la senda litoral, pero lo que es más preocupante, también destroce parte de los chiringuitos. Tenemos que tener en cuenta que una seña de identidad de todas las playas del municipio son los chiringuitos, son sus espetos, realmente, eso es seña de identidad además en toda España y en toda Europa. Y el trabajo que generan esos chiringuitos y aparte lo que es el valor añadido de tener todas las playas que tenemos a lo largo del litoral de Mijas, que eso atrae muchísimo turismo que se gasta dinero en Mijas y que es beneficioso para Mijas. Tenemos que elaborar un plan, ese plan realmente debería de pasar por sentarnos todos y ver qué modelo de playa podemos tener. Y no, cuando hablo de todos no hablo solo de políticos, sino que hablo también de ecologistas, hablo de personal especializado de todas las administraciones. Trazar lo que es una hoja de ruta y todos apoyar esa hoja de ruta. ¿Qué necesidades ve en Mijas en materia educativa? A ver, para empezar, el Ayuntamiento de Mijas no tiene competencia en materia educativa, ¿vale? Más que nada porque las entidades locales tienen una serie de competencias que son propias, entonces lo que es en cuestiones educativas no tiene competencias, pero sí podemos hacer muchísimo tanto por los centros educativos como por implantar nuevos y hacer que realmente tengamos otro tipo de educación aquí en Mijas. Vamos a poner un ejemplo. ¿Por qué se fue la UNED de aquí de Mijas? Esto fue en el 2015, yo fui testigo de cómo se iba la UNED de aquí de Mijas. Tenemos que hacer que la UNED vuelva a Mijas, para empezar. Tenemos que hacer que la UMA venga a Mijas y se establezca en Mijas. Tenemos que desarrollar más institutos y bachilleratos, y cuando digo desarrollar, tenemos que construirlos. ¿Podemos hacerlo? Por supuesto que podemos hacerlo. La Junta de Andalucía hemos visto que es un pulpo gigantesco al que han sacado del mar y sí, se sigue moviendo porque es gigantesco, pero no tiene capacidad para reaccionar como si la tiene una entidad local, es decir, como el Ayuntamiento de Mijas. Si tenemos los terrenos, si tenemos además el dinero y la posibilidad de hacerlo, nosotros sí podemos hacer institutos, sí podemos hacer colegios de educación infantil y primaria y ponerlos a disposición de la Junta precisamente mientras asumen lo que es el resto de infraestructuras que le hace falta para ponerlo en marcha. Eso sí podemos hacerlo nosotros y lo vamos a hacer además cuando lleguemos. Otra de las cosas que podemos hacer para mejorar la educación de todos los estudiantes de todos los centros educativos de Mijas, instalar aire acondicionado y calefacción en todos los institutos, y es una cosa que vamos a hacer. No podemos permitir que llegue una ola de calor o una ola de frío y estén, como hay en muchísimos sitios de este municipio, en muchísimos centros de este municipio, que vayan los pobrecitos, o sea, que tenga más frío dentro que fuera. Eso no podemos permitirlo. Y eso, nosotros a eso sí le vamos a poner solución. Sanidad. Sanidad, bueno, este es el debate de hace muchísimos años. Hay que construir un Chare, pero además hay que construir un Chare. Un Chare es un centro hospitalario de alta resolución, es decir, es como el que hay en Benalmádena o como el que hay en Estepona, y además voy a poner un ejemplo, antes lo he puesto con Laura Moreno del PSOE, ahora lo voy a poner con el alcalde de Estepona, que es del Partido Popular. Este señor ha cogido, ha construido un Chare y la Junta se lo ha recepcionado. ¿Ha pasado algo? No. Es solo voluntad. Nosotros cuando lleguemos al equipo de gobierno vamos a construir un Chare. Pero además vamos a construir un Chare, me da igual si se llama Chare de Fuengirola, Mijas Fuengirola. Eso es una cosa que me da exactamente igual, porque va a beneficiar tanto a Mijas como a Fuengirola, que son dos municipios hermanos, para empezar. ¿Y qué es lo que vamos a implementar también dentro de ese Chare? Una modalidad que se llama farmacia hospitalaria.
Hay muchísimas personas de este municipio que tienen que trasladarse o al Hospital de Marbella o a los diferentes hospitales de Málaga para recoger medicación para las afecciones que tienen, o sea, a lo mejor una diabetes, como pueden ser otro tipo de enfermedades. Eso vamos a hacerlo, eso que se quede aquí en Mijas. ¿Por qué vamos a hacer desplazar a la gente a esos hospitales? Es lo que se llama farmacia hospitalaria, es decir, son medicamentos que no se pueden recoger en ninguna farmacia que no sea de un hospital. Eso sí lo vamos a hacer. Vamos a implantar un centro de salud 24 horas en La Cala. Hace falta. Yo he sido técnico en el Centro de Salud de Las Lagunas y esto fue hace muchísimos años. Y sigue habiendo la misma dotación hace 20 años que hoy en día. De hecho, si sumamos las dos poblaciones, Mijas y Fuengirola, casi salen aproximadamente unas 160.000 personas. Si a eso le sumamos la población flotante que viene en verano, podemos estar hablando perfectamente de 300 o 400.000 personas. 2 ambulancias más una del 061, desde hace 20 años. No es lógico que se trate ni a Mijas ni a Fuengirola de esa forma. Nosotros vamos a hacer el Chare, porque es una necesidad inmediata. La gente de Mijas necesita precisamente esa atención hospitalaria de manera inmediata. Y en La Cala hace falta también lo que es un centro de salud 24 horas, con sus médicos, con sus diplomados universitarios en enfermería y con una ambulancia 24 horas. Y eso nosotros sí lo vamos a hacer. Este municipio presenta graves carencias en lo que es materia de sanidad y nosotros eso sí vamos a solucionarlo. Seguimos en La Cala, la curva de La Cala. ¿Cuántas generaciones más aguantando la curva de La Cala? Bueno, yo recuerdo... ¿Es posible acabar sí. con ella o buscar una Sí. alternativa Sí. que la mantenga pero no resulte tan peligrosa? Sí, vamos a ver, alternativas hay. Lo único que pasa es que hay que ser valiente políticamente. ¿Una reforma integral de la curva de La Cala? Pues sí, sería posible. Lo único que pasa es que nosotros no podríamos hacerla. Otra forma que se podría a lo mejor intentar ver, liberalizar lo que es el tráfico por la AP7 y convertir toda la zona de lo que es la autovía que transcurre por Mijas en un gran bulevar, como por ejemplo tiene Benalmádena o tiene Torremolinos. Fórmulas hay, lo único que pasa es que hay que sentarse para abordarlas. ¿Se ha sentado algún político para hacerlo? No se ha sentado ningún político para poder abordarlas. Nosotros sí lo vamos a hacer, más que nada porque creemos que es prioritario y necesario asegurarle primero a todas las personas que transitan por ese tramo de la Cala un mínimo de seguridad. Y segundo, debido a lo que pasa muchas veces en la Cala, tenemos atascos que llegan hasta el Higuerón. Eso tampoco es lógico. En verano esta es una de las carreteras más transitadas de toda España. Y tenemos que dar precisamente solución a eso. Es sentarse con las administraciones correspondientes y establecer también una hoja de ruta, algo que nosotros también vamos a hacer. El caso es tener voluntad. ¿Lo han tenido el equipo de gobierno anterior? Ninguno. De hecho, el compromiso programático que firmé con ellos en marzo del 2018, efectivamente, una de las cosas que solicité fue que Mijas asumiera todo lo que era la iluminación desde la salida de la carretera de Mijas hasta el tramo del Castillo Sohail. No se ha hecho absolutamente nada. ¿Podemos hacerlo? Claro que podemos hacerlo. Pero ahí sigue la carretera sin iluminar y es uno de los tramos que utilizamos a diario prácticamente todos los que vivimos en Mijas y los que no viven en Mijas. ¿Qué otros puntos negros ve en la red viaria de Mijas? ¿Cómo se podría ganar en seguridad o en fluidez? A ver, toda la zona que va precisamente desde el Castillo Sohail hasta hasta la salida de la carretera de Mijas es en su conjunto un gran punto negro. Ahí podríamos hacer lo mismo que se ha hecho en San Pedro, soterrarlo. Es fácil. ¿Que puede ser costoso? Sí, hay que implicar a todas las administraciones, pero terminaríamos además con esa división que hay entre la zona de las Cañadas, del Corte Inglés, del Carrefour y la zona del parque acuático. Esa división automáticamente desaparecería. ¿Qué se podría poner encima? Se podrían poner parques, avenidas realmente grandiosas y fantásticas. ¿Que hay que hacerlo? Sí. Nosotros sí tenemos ese plan también en el programa electoral, es decir, lo que es el soterramiento de esa parte de la carretera. Más que nada porque es necesario y terminaríamos con esa gran división que existe, como por ejemplo en la zona de los boliches con la vía del tren. Pues es básicamente lo mismo. Hay que sentarse con las administraciones y negociarlo, porque efectivamente una carretera
que divide un casco urbano, además muy transitado a diario, a esa carretera hay que darle una solución y, lógicamente, nosotros sí vamos a procurar que se le dé. En uno de los últimos plenos del mandato se aprobó una importante partida para la residencia de mayores. ¿Cree que es un paso definitivo, real? No, y creo que es una de las grandes mentiras y un fake del equipo de gobierno. Más que nada porque la residencia de ancianos que ellos quieren hacer es una residencia de ancianos concertada. Y voy a poner un ejemplo que es muy drástico, pero ¿tú te acuerdas lo que pasó en esta residencia de ancianos hace cosa de un mes, donde estaban maltratando a dos ancianitas? Eso es una residencia de ancianos concertada. Yo quiero una residencia de ancianos pública. ¿Tenemos posibilidad para hacerla? Sí. ¿Tenemos dinero para hacerla? Sí. Y eso es lo primero que vamos a hacer, una residencia de ancianos pública. De verdad, es que ya está bien de coger el dinero público para hacer infraestructuras y dárselas a la empresa privada. Es que eso no puede seguir pasando. Es que es privatizar lo público. ¿Qué es el sistema neoliberal de Ciudadanos? Sí, evidentemente que lo es, pero es que a todos se les debería de caer la cara de vergüenza de coger dinero público para hacer infraestructuras y dárselas a la empresa privada. Eso no puede llegar a pasar, nunca. ¿Hay residencias de ancianos públicas en Andalucía? Sí las hay. Aquí en Málaga, en la provincia, hay 3. Y son residencias de ancianos públicas, gestionadas directamente por sus ayuntamientos o por la Junta de Andalucía. Ese es el modelo, el único modelo que yo entiendo. Yo no voy a entender nunca un modelo que sea semiprivado o privado. La agenda política de temas del mandato ha estado marcada también por los casos judiciales. De los casos que hay en los tribunales, ¿cuál cree usted que es más grave, que va a tener más repercusiones? De las subastas. Las subastas irregulares, ese ha marcado un antes y un después. ¿Lo tiene claro? Sí, sí, lo tengo absolutamente claro. Ese es el más sangrante de todos. Y además, bueno, quiero desde aquí darle un abrazo, esté donde esté, a Felicísimo Prieto, que fue uno de los afectados con el que tuve el honor de compartir muchísimas horas de debate y de conversación. Vamos a ver. Para que todo el mundo sepa también lo que era, una casa, se cogía una casa que tenía una deuda de 700 euros de IBI, se subastaba y las personas que estaban dentro, o a lo mejor estaban de vacaciones o estaban en su tierra porque podían ser extranjeros, pues se enteraban que no tenían casa cuando a lo mejor venían. Eso no ha pasado una, ni dos, ni tres veces, eso ha pasado decenas de veces aquí en Mijas. Ese caso, que además lleva coleando desde prácticamente el 2013, ha entrado ahora en un punto que es decisivo. ¿Y por qué es decisivo? Porque se tienen ya todos los expedientes, se han investigado todos los expedientes en los que ha sucedido este tipo de subastas, y se está a punto de empezar precisamente con lo que es la fase de juicio oral. Eso es muy importante, y es muy importante porque de una vez vamos a esclarecer qué es lo que ha estado pasando en Mijas con las subastas irregulares. Había empresas que se dedicaban exclusivamente a pujar por casas, había personas que se habían especializado única y exclusivamente en pujar en las subastas de Mijas. ¿Tiene culpa la recaudación? Ninguno de los empleados municipales tiene culpa de eso, absolutamente ninguno. Y de hecho te voy a poner un ejemplo. A todo el personal de recaudación, si se les dice tenéis que hacer este trabajo de esta forma, y se le dan una serie de directrices, o lo hacen o van a la calle. Es lo mismo que te podría pasar a ti. Tu directora podría despedirte perfectamente si ahora tú empiezas a dirigir esto o a dictar una línea editorial que va en contra de absolutamente todo lo que se hace o todo lo que debería de llevarse en lo que son buenas prácticas del periodismo. Pues con los empleados municipales es lo mismo, es decir, son empleados. A ellos hay que salvaguardarlos. Empezando por ahí, sí tenemos que ver qué es lo que ha fallado. Los procedimientos sí han fallado, y han fallado absolutamente todos. Porque no se podía subastar una casa que a lo mejor vale 1 millón de euros por una deuda de 4.000 y adjudicarla por 20.000 euros. ¿Dónde está el principio de proporcionalidad del que habla la ley? En ningún sitio. Y eso ha sucedido aquí en Mijas. La justicia será la única que podrá dictaminar quiénes son culpables
y quiénes no, y si se han hecho mal las cosas o no se han hecho mal. Para mí sí se han hecho mal las cosas. Yo soy el presidente precisamente de la Comisión de Subastas, una comisión a la que desde Ciudadanos sobre todo se ha intentado darle un carácter de juicio sumarísimo, cuando es todo lo contrario. La Comisión de las Subastas lo único que trata y va a tratar, y de hecho se va a cerrar en menos de una semana, lo que trata de esclarecer única y exclusivamente son procedimientos administrativos, procedimientos que no personas. En ningún caso se va a poner en tela de juicio lo que hizo nadie, aunque estuviera mal, porque no nos corresponde a nosotros hacerlo. Eso al único al que le corresponde hacerlo es al juez que lleva el caso. Y a eso es a lo que nosotros nos atendremos, única y exclusivamente. Pero ese es el caso más sangrante que creo que ha tenido todo este mandato desde el 2015. Caso al que, por cierto, Ciudadanos no ha querido nunca, o los diferentes equipos de gobierno, sumarse como acusación particular. Bueno, ni en ese ni en ninguno relacionado con la corrupción, tan solo en el de los sobresueldos del Patronato de Deportes, pero porque un miembro de la ejecutiva de Ciudadanos precisamente fue el que inició ese caso. Al resto, yo he llevado 2 veces las mociones en el Pleno para que el Ayuntamiento se personara como acusación en todos los casos de corrupción que habían abierto, y por 2 veces votaron que no. Eso a mí por lo menos me da indicios de ver cuántas ganas tienen o no de combatir la corrupción. Ha mencionado deporte. Recordemos, se habló mucho, hubo mucha polémica, incluso alguna que otra manifestación, sobre cómo gestionar el deporte. Sí. ¿Su postura cuál es al respecto? Mi postura, ¿cómo debe gestionarse el deporte? Vale, el deporte no puede estar en manos de empresas privadas como están ahora. Punto número 1. Punto número 2, el deporte lo tiene que gestionar el ayuntamiento. Y si nosotros llegamos precisamente al ayuntamiento, el deporte será gestionado por el ayuntamiento, única y exclusivamente, absorbiendo, como no podía ser de otra forma, a los trabajadores que ahora mismo están en la empresa privada, porque en un principio esos trabajadores formaban parte de lo público. Pues esos trabajadores van a seguir formando parte de lo público si nosotros llegamos al ayuntamiento. ¿Cómo? Muy fácil. Con el mismo proceso con el que se ha seguido en otros ayuntamientos. Es decir, se disuelve o se da por finalizado lo que es el contrato que se tenga con esas empresas, evidentemente sin vulnerar lo que son las disposiciones legales vigentes, y una vez que se haya establecido de esa forma, esos trabajadores pasan a formar parte de la plantilla del ayuntamiento. ¿Qué entendería usted o qué entiende por políticas de transparencia? ¿Y qué aplicaría en el ayuntamiento y en las sociedades municipales? A ver, para empezar, a mí las sociedades municipales no me gustan. No me gusta Mijas Comunicación, no me gusta Mijas Avanza, no me gusta la renta básica. O sea, no me gustan ese tipo de sociedades. Ojo, cuando he dicho Mijas Comunicación es la empresa administrativamente, no los empleados. ¿Y por qué no me gustan? Porque es una huida hacia adelante, es decir, es como intentar bordear lo que es el derecho para poder seguir de alguna forma detentando algo de poder. Y el caso lo hemos sufrido, yo digo que lo he sufrido, y vosotros muchísimo más, con esta casa, con Mijas Comunicación. Mijas Comunicación es un ejemplo de empresa pública que tiene que desaparecer. ¿Por qué? Porque mientras sea empresa pública, tenga un consejero delegado y dependa de políticos, vosotros nunca estaréis a salvo. Y siempre os utilizarán como moneda de cambio, o incluso intentarán influir en vosotros, que no estoy diciendo que lo hayan hecho, ¿vale? Pero que han intentado, o que ha habido fuertes presiones, sí lo ha habido. ¿Cómo salvaríais de todo eso? Siendo plantilla del ayuntamiento directamente, es decir, Mijas Comunicación como empresa debe desaparecer y vosotros pasar a lo que es la plantilla del ayuntamiento, cosa que también llevamos en el programa electoral. Es decir, empresas municipales, no, por favor. ¿Y qué más? ¿Qué más sobre transparencia? Todo. ¿Qué más implementaría? Una página web en condiciones, un impulso de verdad a lo que es el área de informática, que está abandonada, está dejada de la mano de Dios, con unos profesionales absolutamente excepcionales, que lo que están demandando son medios. Teniendo lo que es una página web en condiciones, podemos implantar un sistema como, por ejemplo, el grado de seguimiento de las mociones,
el grado de ejecución del presupuesto municipal y de las obras o de cualquier partida del presupuesto municipal, lo que cobran todos los cargos públicos, el grado de cumplimiento, el grado de satisfacción que tienen los ciudadanos con su propio ayuntamiento. Todo eso es transparencia. Es ver en qué se gasta el dinero, ver por qué hay un extrajudicial de crédito, es decir, ese procedimiento por el cual se paga a un empresario antes de llegar a juicio, ver por qué no se están pagando las facturas a tiempo. Todo ese tipo de medidas son las que nosotros sí vamos a implementar, pero ¿qué hace falta para eso? Un impulso definitivo al área de informática, porque con herramientas del siglo XX no pueden llegar al siglo XXI. Este mandato ha estado marcado por la falta de una mayoría absoluta. Sí. Su voto ha sido importante, relevante, Sí. en muchas votaciones, en muchos plenos. Sí. De hecho, firmó un acuerdo programático en marzo de 2018 con Ciudadanos y con Partido Socialista, Sí. pero nunca ha formado parte del equipo de gobierno. No. ¿Desilusionado? Que va, en absoluto. Y en absoluto porque, a ver, aunque gran parte de mi trabajo como concejal lo he hecho en solitario, detrás sí he tenido un equipo de personas como Ana, Pablo, José, Sonia, Alejandro, que me han estado apoyando y ayudando en todo momento. A ver, entrar en el equipo de gobierno puede ser una opción, pero también te limita, puesto que lo hemos visto en los equipos de gobierno que Ciudadanos ha tenido, tanto de Partido Popular como de Partido Socialista. Por lealtad institucional tienes que tragarte sapos que a lo mejor pues no quieres, como por ejemplo la absurda y ridícula idea que tuvieron de llevarse la recaudación municipal a la Diputación de Málaga. A mí me consta que el PSOE no quería, pero por lealtad institucional pues votaron que sí con su equipo de gobierno, con Ciudadanos. Yo, lógicamente, como solo me debo a la gente de Mijas, pues aunque hubiese estado dentro del equipo de gobierno, pues hubiese seguido votando que no. ¿Su relación con Ciudadanos ha pasado del amor al desamor y con el PSOE del desamor al amor? No. Lo único que sucede es que no han entendido que yo solo me debo a Mijas. No me hace falta consultar con una ejecutiva a nivel nacional o ver qué es lo que puede suceder en la Junta de Andalucía o en la Diputación de Málaga para seguir una política u otra. A ver, cuando dije no en el caso Mijas y denuncié públicamente el caso Mijas, no era por hacerle un favor a Ciudadanos o al PSOE, simplemente porque no me gustan ese tipo de trampas torticeras. Cuando fui especialmente incisivo con el asunto del CIO, yo me sigo llevando muy bien con Fuensanta Lima, que por aquel entonces era la secretaria general del PSOE aquí en Mijas. Y aparecí detrás de ella con unos carteles donde ninguneaba y además vituperaba a sus compañeros de la Junta de Andalucía. Con Ciudadanos he hecho exactamente lo mismo, con el PP he hecho exactamente lo mismo, pero he votado cosas a favor con el Partido Popular, he votado cosas a favor con Ciudadanos, he votado cosas a favor con PSOE. Es decir, no paso del amor o al odio, pacto ideas, independientemente de quiénes sean las personas o los partidos. Más que nada porque si algo es bueno para Mijas, es de tontos no apoyarlo. Y eso es lo que he estado haciendo durante toda la legislatura. Que en un momento determinado vi que lo que hacía el Partido Popular no me gustaba, sí, entonces tuve que elegir, o apoyaba a Ciudadanos y el PSOE o apoyaba al Partido Popular, pero no me podía quedar en tierra de nadie. Y eso es lo que he estado haciendo pues estos 4 años. ¿Que es una postura difícilmente entendible? No, realmente, porque creo que he actuado siguiendo siempre lo que consideraba mejor para el municipio. ¿Hay líneas rojas a la hora de pactar? Ya sabemos que las mayorías absolutas han acabado, el voto está muy atomizado, muy fragmentado. Si obtiene representación, su representación podría ser clave, quién sabe. Sí. ¿Con quién no se sentará a hablar? Si usted lo llama o a usted le llaman. ¿Con quién no se sentaría? No, yo me tengo que sentar con absolutamente todo el mundo. ¿Con el señor Nozal también? Sí, por supuesto. ¿Pero por cortesía o porque hay posibilidad de pactar algo? A ver, insisto en lo siguiente, si una idea es buena para el municipio, me da igual de quién venga. Lo que no voy a hacer son, por ejemplo, pactos de gobierno con fuerzas que a mí me ninguneen como gay.
Soy activista LGTB desde hace muchísimos años y he vivido situaciones, desde hace más de 20 años, y he vivido situaciones que no quiero que se vuelvan a reproducir. Hay partidos en este municipio que se presentan en estas elecciones, como Vox, por ejemplo, con el cual nunca firmaría un pacto de gobierno, nunca. ¿Por qué? Porque son personas que a mí, como gay, no me respetan. O no respetan a la mujer como creo que deberían de respetarla. Apoyar ideas o apoyar actos concretos si veo que pueden ser buenos para el municipio, siempre, incluso si vienen de ellos. Posiblemente a lo mejor tienen la idea de, imaginemos que entran en el gobierno por una de estas casualidades misteriosas de la vida y yo estoy en la oposición y dicen, oye, vamos a presentar una moción para soterrar el tramo de la autovía en Las Lagunas. Pues sí, lógicamente van a tener mi apoyo. ¿Un pacto de gobierno? No, eso sí es más difícil, ¿vale? Pero si con mi voto puedo favorecer lo que es el avance de Mijas, independientemente de la fuerza que sea, no tendría ningún problema. De hecho, llevo los últimos meses colaborando con la Lourdes Burgos en muchísimos temas muy delicados para el municipio y para esta casa, y estoy gratamente sorprendido del grado de entendimiento que hemos tenido en muchas cosas. Un último mensaje, 30 segundos, ¿cómo se despediría? ¿Qué quiere decirle a los mijeños por último? A los mijeños lo que quiero decirles es que nosotros somos renovación, somos ilusión, somos esperanza, somos ecología, somos diversidad. Hemos hecho muchísimas cosas por este municipio con un solo concejal, en este caso que he sido yo. Aspiramos, lógicamente, a tener mayor representación ahora en el 2019, el 26 de mayo. Y vamos a hacer muchísimas cosas porque, primero, somos municipalistas y nos importa Mijas. Y segundo, porque hemos demostrado con el tiempo que somos precisamente capaces de avanzar en lo que es tener el mejor municipio posible y además de engrandecerlo. Señor Ávila, gracias por su tiempo y compañía y suerte para el 26. Muchísimas gracias a todos. Como siempre, es un placer estar aquí. Mañana tendremos más tiempo para entrevista y, por cierto, no se marchen. En tan solo unos minutitos vamos a ofrecerles la retransmisión de la celebración de la edición número 23 de la Gala del Deporte que organizó esta casa la semana pasada en el Teatro Las Lagunas. Esta casa Mijas Comunicación está también con el deporte. Gracias y feliz noche.